Introducción. Francisco Gil Villegas M. El Colegio de México. La polémica sobre el lugar que ocupa. Economía y SOCIEDADEN la obra global DMAXWBR. Y la manera en que debería ser editada. Uno de los objetivos del Congreso Mundial de Sociología, celebrado en 1997 en Montreal, Canadá, fue realizar un balance crítico del legado sociológico del siglo XX. En el contexto de este propósito, el Comité del Programa del Congreso de la International Sociological Association, ISA, llevó a cabo una amplia encuesta de opinión entre 1997 y 1998 para identificar los 10 libros del siglo XX de mayor influencia para el campo de la sociología. Y los 4 libros que recibieron la mayor votación entre sociólogos y no sociólogos de más de 30 países se encuentran publicados, en traducción al español, en el catálogo de la sección de obras de sociología del Fondo de Cultura Económica. En efecto, los primeros 4 libros de mayor influencia de la encuesta de la ISA fueron: 1. Economía y Sociedad de Max Weber, 2. La imaginación sociológica de C. Wright Mills, 3. Teoría y estructuras sociales de Robert K. Merton, y 4. La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. Autores como Marx, Comte o Tocqueville, o la mayor parte de los libros de Durkheim, no entraron en esa encuesta porque no escribieron sus obras en el siglo XX. Otros, como Habermas, Bourdieu, Luhmann, Parsons, Wallerstein, Giddens o Norbert Elias sí quedaron registrados, pero por debajo de los 4 primeros libros ya mencionados. De tal modo que Economía y Sociedad de Max Weber fue aclamado como el libro de sociología más importante del siglo XX, y con una ventaja de cerca del doble de votación frente a los 3 libros que le siguieron en la encuesta de la ISA. Con motivo de ese resultado, en diciembre de 1998 fue invitado Wolfgang Schluchter, investigador a cargo del proyecto de publicación de la edición crítica integral de las obras de Max Weber en. De tal modo que Economía y Sociedad de Max Weber fue aclamado como el libro de sociología más importante del siglo XX, y con una ventaja de cerca del doble de votación frente a los 3 libros que le siguieron en la encuesta de la ISA. Con motivo de ese resultado, en diciembre de 1998 fue invitado Wolfgang Schluchter, investigador a cargo del proyecto de publicación de la edición crítica integral de las obras de Max Weber en 10. Alemania, a dar una conferencia en la Universidad de Greifswald en el contexto de la evaluación de los libros más importantes del siglo XX. Schluchter inició su conferencia señalando que en muchos otros ámbitos, además del de la ISA, Economía y Sociedad ya había sido considerada efectivamente como la obra sociológica del siglo, pero que no es exacto ni correcto considerarla un libro, a pesar de que las ediciones de estudio y de lectura, ampliamente difundidas, la presentan como si fuera un libro de Max Weber, con el título de Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. No obstante, decía Schluchter, quien toma este libro en sus manos es engañado de doble manera, porque ni se trata de un libro escrito como tal por Max Weber, ni Economía y Sociedad es el título correcto, y en cuanto al subtítulo ni siquiera proviene de Weber sino que fue puesto arbitrariamente por el editor Johannes Winkelmann a partir de la 4ª edición de esa obra. Ante esto, Schluchter declaraba ante sus desconcertados oyentes: tenemos que constatar entonces este hecho objetivo. Hoy hablo, en el contexto de la serie de conferencias sobre los libros del siglo, de un libro que no existe. Wolfgang Schluchter daba cuenta así, ante un público no especializado, de una muy larga polémica académica y editorial, iniciada en Alemania desde mediados de la década de los años 70, con respecto a cómo editar y difundir la obra sociológica más importante del siglo, dado que Max Weber es responsable de haber enviado a la imprenta, poco antes de morir el 14 de junio de 1920, menos de una cuarta parte del contenido de lo que actualmente se conoce como Economía y Sociedad. El resto, es decir, más de 3/4 partes de la obra, fue seleccionado y editado primero por su viuda, y después, a partir de 1956, por Johannes Winkelmann con criterios editoriales que han sido gravemente cuestionados y que, hasta la fecha, no han puesto de acuerdo a los más connotados especialistas en la obra de Max Weber sobre cuál sería la mejor manera de obtener una nueva y más confiable, precisa y útil edición de la principal obra de sociología del siglo XX. Esta polémica no tiene implicaciones exclusivamente filológicas, pues en función de los criterios y la estrategia de edición que se tomen pueden surgir interpretaciones teóricas y metodológicas radicalmente opuestas sobre el significado, no nada más de lo contenido en Economía y Sociedad, sino de toda la obra de Max Weber, incluidos los libros que él sí terminó y alcanzó a ver publicados. Dado, por otra parte, que algunos especialistas han declarado incorrecta la perspectiva que ve en Economía y Sociedad la obra más importante de Max Weber,
pues él nunca la consideró así al privilegiar como su aportación más distintiva sus ensayos sobre sociología de la religión, la manera en que pueda rescatarse, o no economía y sociedad mediante eruditos y complicados diseños de edición tiene indudablemente importantes repercusiones teóricas, metodológicas y sustantivas. Para hacer comprensibles los criterios que rigen la presente edición, es necesario establecer, como primera sección de la introducción, el lugar que ocupa economía y sociedad en la obra de Max Weber. Unida a esta discusión se analiza la referente a la manera en que la presente obra ha de ser editada. En la segunda sección, se analiza la estrategia de la Gesamtausgabe, su historia y criterios editoriales, pero sobre todo las distintas propuestas y críticas subyacentes a la misma, fundamentalmente las de Mommsen. En la segunda sección, se analiza la estrategia de la Gesamtausgabe, su historia y criterios editoriales, pero sobre todo las distintas propuestas y críticas subyacentes a la misma, fundamentalmente las de Mommsen, 11. Oriara y Schluchter. La tercera sección se centra en las ediciones de Economía y Sociedad publicadas hasta ahora por el Fondo de Cultura Económica para a continuación pasar a la nueva propuesta que representa esta edición. Finalmente, la última sección analiza la importancia y el contenido de la obra. Para ello presento sucesivamente la sociología teórica, la sociología económica, clase, estamento y partido, la sociología de la religión, la sociología del derecho, la ciudad y la sociología de la dominación. Las críticas y aportaciones de Friedrich ten Broek. Pocas veces un solo artículo polémico genera tan fructíferas aclaraciones como el de Das Werk Max Webers, del profesor de la Universidad de Tubinga Friedrich ten Broek en 1975. Ahí ten Broek combinó una tesis sistemática con una basada en la rigurosa periodización cronológica de las obras de Weber, así como de su respectiva importancia relativa. De tal modo que el primer golpe de su artículo es asestado contra la extendida, pero según ten Broek errónea, su posición de considerar a economía y sociedad como el magnum opus de Max Weber. Mediante una rigurosa ubicación de los temas de la economía y la sociedad en el contexto de la obra y la biografía de Weber y una serie de convincentes argumentos, ten Broek demuestra por qué Weber no la consideraba así, en tanto que él veía en sus 3 volúmenes de ensayos sobre sociología de la religión su principal obra y más importante aportación intelectual. La argumentación de ten Broek para demostrar esta tesis es la siguiente. La identificación de economía y sociedad como la principal obra de Weber se la debemos a sus editores, Marian Weber en 1922 y Johannes Winkelmann en 1956, pero no a Weber mismo. Weber jamás visualizó economía y sociedad como una obra de las dimensiones con que Marian la envió póstumamente a la editorial Mohr de Tubinga, la cual en todo caso tiene un carácter demasiado fragmentario y en muchas partes incluso podría estar reconstruida por la pluma de Marian. Por otro lado, resulta muy difícil aceptar que un genio intelectual de la talla de Max Weber hubiera puesto todas sus energías en el desarrollo de una nomenclatura conceptual para propósitos didácticos, pues ese era precisamente el objetivo para el cual se le había solicitado la elaboración de Economía y Sociedad, un manual, una obra de referencia, un libro de texto para la enseñanza de temas económicos y sociológicos dentro de la serie Grundrisse der Sozialökonomik, esbozo de la economía social, publicada por la editorial Mohr de Tubinga. A diferencia de los 3 volúmenes de ensayos sobre sociología de la religión, la reconstruida obra de Economía y Sociedad no tiene una tesis central o hilo conductor que unifique esa fragmentada obra, precisamente porque es una mera obra de referencia o cantera, de la cual pueden extraerse muchas tesis parciales inconexas entre sí. De tal modo que si en 1949 Winkelmann se refería al carácter fragmentario e inacabado de esa obra como un irregular liquid corpus, y en 1932 Karl Jaspers dictaminaba la integridad y grandeza intelectual. Si en 1949 Winkelmann se refería al carácter fragmentario e inacabado de esa obra como un irregular liquid corpus, y en 1932 Karl Jaspers dictaminaba la integridad y grandeza intelectual, 12. De Weber en términos de su fracaso al no concluir su obra principal, la cual se compone de fragmentos masivos que quedaron como los bloques de construcción no usados de un titán, ten Broek considera, en cambio, que ninguna de esas 2 caracterizaciones es satisfactoria. La pasión intelectual de Weber excluye la posibilidad de que la obra de su vida quede enterrada en una obra de referencia, su resolución intelectual lo coloca más allá del crítico, y su consistencia intelectual excluye la posibilidad de una producción de fragmentos sin plan consciente. Durante demasiados años se buscó inútilmente el hilo de Ariadna que diera un sentido integrador a la que se veía erróneamente como la obra principal, Hauptwerk, de Max Weber, y tal fracaso deriva, según ten Broek, de que se buscó en el lugar equivocado. Pues la obra principal
de Max Weber está en sus 3 volúmenes de ensayos sobre sociología de la religión, sobre todo el primero, donde se encuentran formulados los principales atisbos teóricos de su sociología, especialmente en las partes sistemáticas recogidas en cada una de las introducciones a los volúmenes mencionados. La general de 1920, tradicionalmente leída de manera equivocada como si fuera parte integrante de sus ensayos sobre el protestantismo, la que aparece antes de sus ensayos sobre el confucianismo con el título de Introducción a la ética económica de las religiones universales, y su célebre excurso, Zwischenbetrachtung. Ahí Weber resumió las implicaciones teóricas de sus investigaciones sustantivas sobre sociología de la religión que se inician con sus ensayos sobre el protestantismo ascético. En esos primeros ensayos Weber identificó el punto final del proceso de desencantamiento del mundo en la historia de la religión, un proceso que ayudó a gestar al mundo moderno. Sin embargo, en la primera versión, 1904 a 1905, de esos célebres ensayos, Weber aún no disponía del concepto de desencantamiento, Entzauberung, ni tenía todavía en claro cuál era el origen de tal proceso, lo cual ten Broeck hace notar por primera vez en su artículo de 1975, al tiempo que no desaprovecha la oportunidad para reprochar la ignorancia de este dato fundamental a los intentos de Seifert y Sprondel en 1973. Por reconstruir en términos neoevolutivos la sociología de la religión de Weber. Porque todo el esfuerzo de reconstrucción neoevolucionista de la sociología de la religión de Weber por parte de Sprondel se hace a partir. Parte de Sprondel se hace a partir, 13. Del siguiente párrafo de la segunda versión, 1920, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, en adelante, EP, ausente en la primera versión. Con el protestantismo llega a su culminación el proceso de desencantamiento del mundo, que comenzó con las antiguas profecías judías y que, apoyado en el pensamiento científico heleno, rechazó como superstición y ultraje todos los medios mágicos para buscar la salvación. Tal párrafo es decisivo para la reconstrucción neoevolucionista de la obra de Weber por su evidente estructura teleológica. Hay un principio, las antiguas profecías judías, un punto medio, el apoyo en el pensamiento científico heleno, y un telos o fin, la culminación del proceso en el protestantismo. Aunque ten Broeck exhibe la ignorancia de Sprondel con respecto al momento en que Weber introdujo ese pasaje en sus ensayos sobre el protestantismo, se apoya, sin embargo, en el intento del segundo precisamente para resaltar su enorme importancia teórica. Sprondel acierta pues en encontrar aquí un importante objetivo teórico de Weber para conceptualizar adecuadamente el proceso de racionalización, pero dónde y cuándo lo introdujo por primera vez Weber. La precisa identificación de tal fuente nos dará la pista sobre dónde elaboró Weber los principales objetivos teóricos de su obra sociológica y por qué es en la noción de racionalización, donde se encuentra el auténtico hilo de Ariadna para interpretar el significado unificador de su fragmentada obra, posiblemente en términos evolutivos, aunque no necesariamente en la dirección tomada por Seifert y Sprondel. Por lo pronto, ten Broeck hace las siguientes aclaraciones preliminares respecto a la manera en que deben interpretarse los ensayos de Weber sobre el protestantismo. Puesto que la idea del desencantamiento ni siquiera aparece sugerida en el texto original de la EP, de esto se sigue que debió haber sido concebida en una fecha posterior, lo cual plantea la siguiente interrogante: ¿dónde y cuándo Weber expuso y elaboró su conceptualización de un proceso histórico religioso de racionalización que se extiende del antiguo judaísmo a la ética protestante? La respuesta de ten Broeck es la siguiente: el término del desencantamiento del mundo, como proceso histórico religioso de racionalización aparece alrededor de 1915, en la Introducción a la ética económica de las religiones universales. Fue aquí entonces cuando el significado del antiguo judaísmo para el proceso del desarrollo occidental se le reveló claramente a Weber. Y esto lo llevó en cierta forma al campo de los evolucionistas, a pesar de que Weber se había cuidado en sus primeras obras de distanciarse expresamente de los patrones evolucionistas de su época. Pese a ello, ten Broeck considera que es al inicio de su sociología tardía, alrededor de 1915, cuando Weber hizo el trascendental descubrimiento sobre cómo las ideas, especialmente las religiosas, se rigen. Ten Broeck considera que es al inicio de su sociología tardía, alrededor de 1915, cuando Weber hizo el trascendental descubrimiento sobre cómo las ideas, especialmente las religiosas, se rigen, 14. Por una lógica inherente, o propia, que otorga significado a todo el proceso de racionalización. El descubrimiento más importante de Weber, sin embargo, reside en el conocimiento de que la racionalización en toda su fragilidad histórica nació de la compulsión de una lógica inherente situada en la tendencia irresistible hacia la racionalización de las ideas religiosas. Y la clave para este atisbo debe encontrarse en una obra de Weber que,
a pesar de algún progreso, se ha resistido a la interpretación en su parte central, a saber, la WWR, Wirtschaftsethik der Weltreligionen o Ética Económica de las Religiones Universales. Corchete que cierra. Ten Broeck considera fundamental ubicar correctamente la gran importancia de ese texto en el contexto general de la obra de Weber. Si tradicionalmente se le había interpretado como un mero apéndice teórico, de interés secundario, como lo hicieron Jarth y Mills en 1946. Como una mera introducción a los estudios sobre China, India y el antiguo judaísmo en calidad de comprobaciones indirectas de la tesis sobre el protestantismo, o bien como un mero estudio preliminar para entender algunos capítulos de economía y sociedad según lo hizo Bendix en 1960. Con ello se perdía de vista la enorme importancia del texto discutido, en el sentido de que Weber presenta ahí los principales atisbos y objetivos teóricos para interpretar toda su obra. Por ello resulta sumamente miope y erróneo haber visto tradicionalmente en sus 3 volúmenes de Sociología de la Religión no a la obra principal de Weber, sino a una serie de estudios cuyo principal propósito era supuestamente servir de comprobación indirecta a su tesis sobre el protestantismo. Según Ten Broeck, ver en las investigaciones sobre la ética económica de las religiones universales una mera contraparte, comprobatoria, de la tesis sobre el protestantismo es una interpretación no solo equivocada sino que, además, ignora fundamentalmente la naturaleza y ubicación de la WWR, entre otras cosas porque no se percata de que ahí Weber expuso y desarrolló una tesis propia y principal de toda su obra, es decir, la de la autonomía de la lógica de los procesos de racionalización y la manera en que las ideas se relacionan con los intereses materiales e ideales. Ten Broeck señala otras razones, de carácter extrínseco, para demostrar por qué es en esos estudios y no en economía y sociedad donde debe buscarse la obra principal de Max Weber. A diferencia de Economía y Sociedad, obra que debía escribir por obligación contractual y con el propósito de elaborar un manual de referencia, Weber podía desarrollar libremente sus propios intereses, tanto teóricos como sustantivos, en sus investigaciones sobre sociología de la religión. En términos de desarrollo intelectual, lo incluido en sus ensayos sobre sociología de la religión abarca una tarea que ocupó toda la vida de Weber como sociólogo, 1903 a 1920, mientras que el periodo dedicado a la elaboración. En términos de desarrollo intelectual, lo incluido en sus ensayos sobre sociología de la religión abarca una tarea que ocupó toda la vida de Weber como sociólogo, 1903 a 1920, mientras que el periodo dedicado a la elaboración, 15. Del Manual de Economía y Sociedad es, a lo más, de tan solo 4 años, 1911 a 1914, con un regreso en 1919 a la reelaboración de los conceptos sociológicos fundamentales, apuntados inicialmente en 1913. Durante todos los años de la Primera Guerra Mundial Weber no se ocupó de economía y sociedad y, en cambio, se concentró en el trabajo sustantivo de sus investigaciones sobre China, la India y el antiguo judaísmo, así como en sus escritos políticos, de tal modo que puede decirse que la obra académica de mayor interés para Weber y en la que trabajó de manera más persistente fue la de sus investigaciones sobre sociología de la religión. El delimitado tema inicial de la relación de la ética protestante con el espíritu del capitalismo fue desplazado y ampliado, a partir de 1913, en el tema mucho más vasto y complejo del significado del proceso de racionalización en general, con lo cual un tema tan circunscrito inicialmente en términos históricos se elevó a tema de implicaciones histórico-universales tan amplias como el de investigar la manera en que la conjunción de ideas e intereses genera desarrollos sociales de largo plazo o larga duración. El tema de la ética protestante es tan solo una de las diversas manifestaciones de tal conjunción de ideas e intereses, pero hay también procesos equivalentes de racionalización en otras culturas o civilizaciones. El tema más profundo que recorre a todas estas investigaciones es, así, el de la naturaleza y las direcciones que adopta el proceso de racionalidad que conecta las ideas con los intereses, y es en función de este proyecto mediante el cual puede establecerse el criterio de demarcación para clasificar la importancia relativa que guardan entre sí las distintas obras de Weber. El punto de partida son los ensayos sobre el protestantismo con su concentrado interés en la racionalidad capitalista occidental. Esta línea de investigación se modificó en el transcurso de la siguiente obra, Economía y Sociedad, cuya preferencia por el tratamiento temático abrió el camino para investigar otras rutas que contribuyeron al progreso de la racionalidad occidental. Vista desde esta perspectiva, Economía y Sociedad pertenece a la etapa de la investigación que, por un lado, sigue el trayecto de las consecuencias económicas y sociales de la ética protestante en la modernización, donde el protestantismo es visto como el espíritu que subyace a este proceso, y por el otro, rastrea en la historia previa las raíces del protestantismo.
Fruto de esta investigación fueron los capítulos sobre la dominación y la burocracia por un lado, y los de la ciudad y el derecho por el otro. Pero lo que todavía no se obtenía era un concepto unificador del inevitable avance de los procesos de la racionalización y el desencantamiento. Fue tan solo cuando se tomaron esos resultados, en el contexto de sus estudios sobre sociología de la religión, cuando Weber fue capaz de concebir un plan para investigar el desarrollo de la racionalidad comparada de las religiones mundiales. En otras palabras, los conceptos, la problemática y la línea vectorial de la gran tesis sobre el ineluctable avance del proceso de racionalización, en cuanto tema rector que da sentido a toda la obra de Weber y constituye su principal y original aportación, deben buscarse en las partes teóricas de sus ensayos sobre sociología de la religión y no en economía y sociedad, la cual ocupa, en todo caso, un lugar auxiliar y subordinado frente al. En otras palabras, los conceptos, la problemática y la línea vectorial de la gran tesis sobre el ineluctable avance del proceso de racionalización, en cuanto tema rector que da sentido a toda la obra de Weber y constituye su principal y original aportación, deben buscarse en las partes teóricas de sus ensayos sobre sociología de la religión y no en economía y sociedad, la cual ocupa, en todo caso, un lugar auxiliar y subordinado frente al 16. Primordial tema del proceso de racionalización, así como de la relación entre ideas e intereses en la generación de tal proceso. Con respecto a este último aspecto, Weber llegó entre 1913 y 1915 a la decisiva conclusión de que eran las racionalizaciones religiosas a las que debía atribuirse el principal peso en el desarrollo de largo plazo del proceso de racionalización, aun cuando la dirección específica tomada por cada racionalización religiosa dependiera de factores sociales e institucionales, como lo demostraba el peculiar proceso del desencantamiento del mundo en Occidente. La llave maestra para descifrar todo este complejo proceso se encuentra, de nueva cuenta, no en Economía y Sociedad, sino en el último texto escrito por Weber, en el que sintetiza todos sus objetivos teóricos y el significado principal de su proyecto de investigación, la Introducción General, de 1920 a los ensayos sobre sociología de la religión. Ahí Weber se pregunta por el significado universal y la validez del camino tomado por el proceso de racionalización occidental, lo cual para Ten Broeck representa un nivel en la problemática planteada por Weber que no había sido alcanzado previamente. Ese texto representa para Ten Broeck el más claro testamento intelectual de Weber, no solo por haberlo redactado poco antes de su muerte, sino también porque ahí sintetiza los principales propósitos y objetivos teóricos que dan una clara orientación a toda su obra. No debe sorprender el que una vez que Weber llegara en la WEWR a una comprensión general del proceso de desencantamiento, hablará en su Introducción General, de 1920 del ulterior análisis del desarrollo occidental. Este testamento, escrito poco antes de su muerte, cuando las principales secciones de la segunda versión de Economía y Sociedad ya llevaban 7 años guardadas para la imprenta, debería bastar para dejar perfectamente en claro que aunque Economía y Sociedad contiene valiosas contribuciones para descifrar el problema de los procesos de racionalización occidental, no trata directamente tal problema ni tenía intención de hacerlo. Economía y Sociedad no es la obra principal que pueda honrar tal programa de investigación, y aunque este aparece de manera difuminada y lamentablemente fragmentaria al final de los ensayos sobre el protestantismo, es más bien en la colección de ensayos sobre la ética económica de las religiones universales donde Weber profundizó y amplió su visión histórico universal. El grado de conocimiento final, Erkenntnisstand, alcanzado por Weber resulta ser así, la nueva conceptualización histórico universal de los procesos de racionalización. Ahora bien, esa nueva posición cognitiva, según Ten Broeck, puede identificarse claramente porque en el excurso, Weber no quiso excluir la posibilidad de explicar procesos de racionalización religiosa en términos de tipos reales, y no nada más ideales. Al 17. Aceptar esa cuasi realidad. En los procesos de racionalización religiosa, Weber se desplazó, según Ten Broeck, hacia una posición teórica cercana al evolucionismo en y por las ideas, pues, la lógica interna, Eigenlogik, de la racionalización religiosa exige prioridad. Una vez planteada así la tesis interpretativa de la autonomía de la lógica interna de la racionalización religiosa, Ten Broeck procede a exponer su enorme importancia para entender la teoría desarrollada por Weber en su Introducción a la ética económica de las religiones universales, 1915, sobre la relación entre ideas e intereses a partir del proceso de racionalización así entendido, es decir, en la autonomía de su propia lógica interna. Para ello cita el célebre pasaje donde Weber afirma: los intereses materiales e ideales, y no las ideas, dominan directamente la acción de los hombres. Pero muy a menudo las imágenes del mundo,
creadas por las ideas, han determinado como guardagujas los rieles sobre los que la acción viene impulsada por la dinámica de los intereses. Ten Broeck eleva a la calidad de proposición teórica sintética ese pasaje y se burla de quienes la califican de mera observación críptica, pues ahí se encuentra cifrada una de las teorías más creativas que se hayan producido jamás para entender la naturaleza de la relación entre ideas e intereses. Fustiga así a Sprondel por cometer el confuso, pero frecuente, error de identificar las ideas con los intereses ideales, como si fueran lo mismo. Porque, a fin de entender toda la riqueza de la mencionada proposición teórica, es necesario distinguir, por un lado, los intereses materiales de los ideales y, por el otro, estos últimos de las ideas. Los intereses materiales pueden representarse, por ejemplo, en la búsqueda cotidiana de la ganancia económica para sobrevivir y después ahorrar para consumir o invertir. En cambio, los intereses ideales se representan, por ejemplo, en la necesidad de buscar la salvación en el mundo del más allá, pues los seres humanos llevarán a cabo todo tipo de acciones imaginables en este mundo a fin de garantizar su salvación en el otro. Se diferencian de las ideas, en que éstas no necesariamente están movidas por un interés para la acción, por ejemplo, la búsqueda de la salvación, sino en que, para Weber, las ideas son imágenes del mundo, que buscan dar una descripción coherente del mundo y, en cuanto tales, son creadas predominantemente por profetas, intelectuales y grupos religiosos. La teoría social de Weber, según Ten Broeck, afirma que los hombres actúan por influencia directa de sus intereses, pero también que ninguna racionalización continua e integral de la realidad puede proceder exclusivamente de los intereses. De su proposición teórica se desprende, en consecuencia, que los intereses materiales son ciegos. Punto 1. Los intereses materiales se enfocan, por periodos limitados, a tan solo ciertos aspectos específicos de la realidad. Contribuyen a la racionalización tan solo en la medida en que sus fines y metas son alcanzados, y son fuerzas de corta duración, cuyo logro inhibe el progreso adicional de la racionalización. Así como el capitalismo aventurero y de botín tenía pocas probabilidades de generar una economía racional, así otras racionalizaciones de otros aspectos de la realidad quedaron estancadas simplemente porque determinado tipo de intereses se interpuso en su camino. La economía moderna se origina en la presión de la disciplina y no en la gratificación de intereses. El punto de cambio de las vías realizado por las ideas no es sino la otra cara de la ceguera de los intereses. Lo cual conduce al meollo del concepto del proceso de racionalización en los ensayos sobre sociología de la religión de Weber. Una racionalización total de la realidad como la de la modernidad occidental solo pudo surgir a partir de una disciplina impuesta a los intereses, en el sentido de orientarlos por un modo de conducción de vida metódico y racional. Y solo el ascetismo intramundano podía crear un modo racionalmente ordenado de conducta, el cual tenía que probarse a sí mismo en un mundo liberado de la influencia de la magia. En este aspecto, el protestantismo fue el heredero natural de la resistencia judía a la influencia de la magia. Pues solo el judaísmo puso a la racionalización religiosa en el trayecto dirigido hacia el desencantamiento del mundo, que continuó la cristiandad hasta llegar a su culminación lógica en el calvinismo. Así, la lógica interna de la racionalización religiosa contribuyó al pleno despliegue de una idea que había permanecido latente en la ética judía y que alcanzó su plena realización en el ascetismo intramundano, con lo cual Weber conectó el principio y el final del proceso religioso del desencantamiento del mundo en una reconstrucción inseparable de una visión evolucionista, sí, pero del desarrollo de las ideas. Al final de tal proceso evolutivo se encuentra el ascetismo intramundano, el cual eliminó radicalmente la magia de la realidad y dejó el camino abierto para otros procesos de racionalización de carácter práctico en la economía, la tecnología, la administración. A partir de ese momento, la racionalización adquiere el formato de la modernización, nacida de fuerzas mundanas que ya no dependen de poderes mágicos. Así, la ética protestante se muestra a sí misma como parte integrante y decisiva de un proceso histórico universal, y Weber expone y demuestra en sus ensayos de sociología de la religión el audaz bosquejo sobre la manera en que las ideas desempeñan el papel de guardagujas en el proceso de transformación histórico universal. Ten Broeck proclama que pudo llegar a esta conclusión por haber descubierto el propósito teórico central detrás de la principal obra de Weber, sus ensayos sobre sociología de la religión, y por no haber perdido el tiempo buscándolo en ese compendio de tipos ideales, que es economía y sociedad. Punto. Quien desee penetrar en el meollo del pensamiento y en el centro viviente de la sociología de Max Weber debe incursionar en su sociología de la religión, en especial sus estudios sobre la ética económica de las religiones universales, sentencia Ten Broeck en las conclusiones de su artículo, donde insiste en que basta saber cuánto tiempo invirtió el sociólogo de Heidelberg en sus obras para saber cuál es la principal y cuál la subordinada.
19. En términos de biografía, ambas partes de Economía y Sociedad fueron redactadas en dos intentos separados que en conjunto suman 3 años, mientras que los principales temas de la ética protestante y la ética económica de las religiones universales se extienden a lo largo de todo su periodo de madurez, orientado por la continua preocupación del problema de la racionalidad. En las notas al pie de página ten Broeck también señala que el vector para entender los propósitos fundamentales del proyecto central de sociología que Weber se propuso realizar, de manera deliberada probablemente en torno a 1915, se encuentra también en otros textos como el de La ciencia como vocación, 1919. Ahí Weber habla, en efecto, de las teodiceas y del proceso de desencantamiento del mundo, y aun cuando varias veces fue interpretado, por ejemplo por Karl Jaspers, como un manifiesto de la filosofía existencialista, en realidad está demasiado influido por la interpretación de Simmel sobre la tragedia de la cultura de la modernidad. Ten Broeck tiene el mérito de haber encontrado un hilo conductor para explicar el análisis de Weber del proceso de racionalización, así como su compleja teoría sobre las relaciones entre ideas e intereses orientados por el parámetro de una compleja y pluralizada noción de racionalidad. Tal teoría no solo está presente en diversas aportaciones sociológicas de Weber, a las cuales imprime coherencia y una especie de unidad, sino que también proporciona un punto de partida mejor informado para la reconstrucción de la teoría de la historia de Weber en comparación con otras, especialmente la de Marx. No obstante, la reconstrucción de ten Broeck también adolece de debilidades y defectos. Para empezar, a veces parece ser más bien una especie de tipo ideal, que ha eliminado todos aquellos elementos que pudieran contradecir o amenazar la coherencia interna del esquema básico ofrecido. En particular esto ocurre así cuando se descubre que ten Broeck prácticamente no toma en consideración la amplia sección de Sociología de la religión, de Economía y Sociedad. De ser cierta su hipótesis con respecto a que Weber escribió lo esencial de las dos versiones de Economía y Sociedad entre 1911 y 1913, y hasta después se dedicó a la elaboración de los textos teóricos de sus ensayos sobre Sociología de la religión, entonces ¿cómo explicar la mención explícita de la noción de desencantamiento del mundo en Economía y Sociedad en la sección dedicada a la Sociología de la religión? Una de dos. O Weber descubrió tal noción cuando elaboraba el compendio de la Sociología de la religión, para Economía y Sociedad, antes de redactar los textos teóricos del primer volumen de los ensayos sobre Sociología de la religión, lo cual no es imposible dado que hay por lo menos otro texto publicado en 1913. Donde 2. Weber ya usa la categoría del desencantamiento, o bien tal compendio, es posterior a esos textos teóricos, en cuyo caso debe aceptarse que Weber sí elaboró importantes secciones de Economía y Sociedad después de 1913, quizá no durante los años de la Primera Guerra Mundial como señala ten Broeck, pero sí hasta agosto de 1914, o al terminar la guerra, es decir, entre 1919 y 1920. En cualquier caso, la relación entre los ensayos sobre Sociología de la religión y Economía y Sociedad puede ser mucho más cercana de lo que estipula ten Broeck, pues no hay una tajante separación entre ambas obras como supone su reconstrucción típica ideal. En muy poco tiempo, según veremos más adelante, Wolfgang Schluchter señalaría en contra de las aportaciones de ten Broeck que ambas obras son más bien complementarias y se refuerzan mutuamente, y que el esquema de reconstrucción de ten Broeck es demasiado idealista y requiere ser equilibrado con las fundamentales aportaciones de Weber en el ámbito institucional y organizativo. En efecto, ten Broeck presenta un Weber, por un lado, demasiado cargado a la esfera de los procesos ideales, y, por el otro, demasiado teleológico y evolucionista, lo cual choca con la representación tipológica, comparativista e historicista de Wolfgang Mommsen, que fundamenta y documenta muy sólidamente su interpretación de Max Weber como un historicista alemán tardío, sumamente crítico y opuesto a las perspectivas evolucionistas. De cualquier modo, las aportaciones de ten Broeck dieron pie para que en el mismo año de 1975 llamara la atención, en otro de sus artículos, sobre las enormes deficiencias de las ediciones de las obras de Weber existentes hasta ese momento en Alemania. Así, en un artículo con el provocador título de ¿Qué tan bien conocemos a Max Weber?, ten Broeck exhibió todas las limitaciones, errores y omisiones cometidos por Johannes Winckelmann y Eduard Baumgarten, los dos principales editores de las obras de Weber en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ya fuera porque las anunciaban como ediciones críticas, cuando no lo eran, o porque, como en el caso de Baumgarten, se reservaban, por razones éticas, la publicación de cartas y documentos inéditos del legado póstumo de Weber, lo cierto es que el conocimiento que se tenía de la obra de Weber a través de las ediciones publicadas hasta 1975 era, según ten Broeck,
lamentablemente insatisfactorio y deficiente por parcial y sesgado. De tal modo Friedrich H. ten Brock, sin duda, el weberólogo incómodo, para aquellos privilegiados del orden establecido, que habían detentado por décadas el monopolio de las ediciones de Max Weber, se lanzó contra ellos, y desde una perspectiva francamente pionera demandó por primera vez la necesidad de hacer auténticas y confiables ediciones críticas de las obras de Max Weber, dadas las limitaciones, las carencias y los sesgos de las entonces existentes. Para empezar, nadie parecía haberse percatado de las 21 enormes e importantes diferencias entre la primera y la segunda versión de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no solamente porque el término teórico fundamental del desencantamiento del mundo, invocado en la segunda versión de 1920, no aparece mencionado ni una sola vez en la primera versión de 1904 a 1905, sino también por muchas otras modificaciones y diferencias, incluso de tono y estilo, entre ambas versiones. Winkelmann tampoco separó claramente sus escasas notas aclaratorias al texto de Weber de las propias notas de este, con lo cual los lectores de su edición podían fácilmente confundirse y tomar como una nota de Weber lo que en realidad había escrito Winkelmann y viceversa. Ten Brock también criticó las deficiencias de una edición que Winkelmann había hecho en 1960 de la Sociología del Derecho, de Weber, tomada de Economía y Sociedad, así como de su edición de 1956 de esta última obra, aunque en términos sumamente escuetos, dado que su más grave crítica a la manera en que Winkelmann había editado Economía y Sociedad se la reservaría para otro extenso artículo publicado en 1977. Por lo pronto, ten Brock concluyó su artículo, que también conocemos a Max Weber, con la observación de que básicamente se le conoce mal por las deficiencias de las ediciones existentes y porque urge una nueva y confiable edición crítica integral del más grande sociólogo alemán y del más importante e influyente científico social del siglo XX, porque, si la herencia de Max Weber pertenece al ámbito espiritual de nuestra sociedad contemporánea, necesitamos por ello de esas ediciones confiables que actualmente no se han hecho. Ten Brock exige, en consecuencia, dar inicio al trabajo serio, responsable y riguroso de una nueva edición crítica de todas las obras de Max Weber, a fin de ya no depender de las dudosas ediciones de Winkelmann. Ten Brock y la despedida, que finiquitó a Economía y Sociedad en 1977. Así, mediante otro provocador artículo intitulado ahora, Despedida de Economía y Sociedad, Ten Brock hizo notar en 1977 porque ya no sería posible hacer una edición crítica de esa obra como consecuencia de las manipulaciones y reconstrucciones que había sufrido ese conjunto de textos en sus diversas ediciones, desde la de 1922 hasta la de 1976. Las manipulaciones y adaptaciones de los manuscritos originales de Weber por parte de su viuda, a fin de ordenarlos en un todo coherente, así como la continuación de la misma estrategia editorial de Winkelmann en la cuarta y la quinta edición de Economía y Sociedad, 1956 y 1976, respectivamente, son directamente responsables de haber estropeado, de manera quizá ya irremediable, la posibilidad de contar algún día con una auténtica edición crítica de esa obra, o de los manuscritos originales, perdidos desde Rente, así como la continuación de la misma estrategia editorial de Winkelmann en la cuarta y la quinta edición de Economía y Sociedad, 1956 y 1976, respectivamente, son directamente responsables de haber estropeado, de manera quizá ya irremediable, la posibilidad de contar algún día con una auténtica edición crítica de esa obra, o de los manuscritos originales, perdidos desde 22. Hace mucho, quizá por una deliberada decisión de Marian. En efecto, ya desde la aparición en 1956 de la cuarta edición alemana, Johannes Winkelmann hacía notar en su calidad de editor de la misma que, el manuscrito de Economía y Sociedad no pudo ser consultado, ya que no se encuentra y es posible que haya de considerarse como perdido. Dado que no hay manuscrito original y hasta el propio Winkelmann debió trabajar con fuentes secundarias, es decir, los manuscritos editados y publicados por Marian en las tres primeras ediciones de la obra, 1922, 1925 y 1947, Ten Brock afirma que ya no será posible hacer ninguna edición crítica porque no hay manera de saber qué es lo que Weber escribió realmente y hasta dónde Marian modificó, resumió, abrevió o complementó los textos originales, o qué tan extensos o breves fueron sus párrafos de conexión entre los diversos segmentos de la obra a fin de darles un formato de relativa continuidad. Pero hay otras poderosas razones que complican y dificultan todavía más la posibilidad de reconstruir Economía y Sociedad,
tal y como ha sido transmitida hasta ahora en calidad de ser supuestamente una sola obra, con un plan claro y definido, el cual, aunque inconcluso, supuestamente permite ordenar o reconstruir toda la obra, tal y como creyeron hacerlo primero Marianne Weber y después Winkelmann. Por un lado, está el demostrable hecho de que después de sepultar a su marido, Marianne puso manos a la obra para ordenar su legado póstumo, Nachlass, y decidir cuáles textos estaban concluidos y listos para publicarse en órganos como el Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Archivo para Ciencia Social y Política Social, AFSS, como ocurrió con el manuscrito sobre la ciudad, y cuáles de esos manuscritos formaban con seguridad parte del proyecto editorial de Economía y Sociedad. Aunque en un principio Marianne tenía la intención de separar, dentro del legado global de Weber, estricta y escrupulosamente, lo que correspondía con certeza a tal proyecto de lo que no era parte de él, con el transcurso del tiempo y abrumada por el deseo de sacar adelante la obra principal de su difunto marido, así como por el esfuerzo de descifrar diversos manuscritos que se repetían y carecían de título, numeración, secuencia, capitulación o cualquier otro criterio de orden, acabó por concluir que todo el legado póstumo, con excepción de la correspondencia, las conferencias y los escritos políticos, debía formar parte de Economía y Sociedad, pues si en un principio había dudado de que todos esos manuscritos se apegaran a un plan original, conforme pasó el tiempo se convenció, o quiso convencerse, de su factible integración en una sola obra con un orden definido. Para ello requería apegarse a un plan y Weber había esbozado uno en 1910 para todo el proyecto de edición del Grundrisse der Sozialökonomik, en el cual su propia obra formaría parte de la tercera sección intitulada Economía y Sociedad, al lado de otro trabajo de Eugen von Filipovich. En el prólogo a la primera edición de 1922, Marianne daba cuenta de las En el prólogo a la primera edición de 1922, Marianne daba cuenta de las 23 dificultades que debió afrontar para ordenar y editar los manuscritos, así como de la imposibilidad de regirse por un proyecto original, dado que su marido en buena medida lo había abandonado durante la redacción de sus diversos manuscritos. La publicación de esta póstuma obra principal del autor naturalmente presentó muchas dificultades. Para la estructura del conjunto no había ningún plan. Sin duda que el originalmente esbozado en las páginas X y C del primer volumen de los Grundrisse der Sozialökonomik daba algunos puntos de orientación, pero en puntos esenciales fue abandonado. Por ello, el ordenamiento de los capítulos tuvo que ser decidido por la editora y su colaborador. Algunas secciones están incompletas y así deben permanecer. El índice de contenido de los capítulos solo se había fijado para la sociología del derecho. Algunos ejemplos usados para ilustrar importantes procesos tipológicos, así como importantes tesis, aparecen repetidos varias veces pero siempre desde una perspectiva distinta. Es posible que si al autor le hubiera sido concedida la reelaboración integral del conjunto de la obra, habría dejado fuera algunas cosas. Pese a ello, Marianne consideró factible reconstruir la estructura de Economía y Sociedad según un plan original, constituido por el esbozado en 1910, modificado en 1914 y aludido por Weber en algunas referencias epistolares a su editor. Así, Marianne llegó a la conclusión de que la obra debía constar de dos partes, la primera de carácter abstracto, conceptual y general, y la segunda de desarrollo empírico donde aparecieran las narraciones comparativas y las ejemplificaciones históricas. La segunda parte era la de los manuscritos más antiguos y se remontaba al periodo 1911 a 1914. La primera era la más reciente y Weber la había retomado en 1919 para completar a principios de 1920 las primeras 180 páginas, con lo cual hasta alcanzó a entregar esa sección a la imprenta poco antes de morir. Como los manuscritos sobre sociología de la dominación de la más. Como los manuscritos sobre sociología de la dominación de la más 24. Antigua, segunda parte, eran los más extensos, Marianne consideró apropiado separarlos en una tercera sección. Su colaborador Melchior Pali la había convencido, entretanto, de que el manuscrito sobre la ciudad, que ya había sido publicado en 1921 en el AFSS, también era parte integrante de Economía y Sociedad, pues podía acomodarse de manera muy conveniente en la sociología de la dominación. Y ya entrados en gastos, hasta el texto sobre los fundamentos sociológicos y racionales de la música quedó integrado como apéndice a la obra principal, pero solo a partir de la segunda edición de 1925. La hipótesis de las dos partes, en un plan original, supuestamente modificado en varias instancias por Weber pero no abandonado del todo, tenía diversas ventajas para la reconstrucción de la obra por parte de Marianne y sus colaboradores. Por un lado, la supuesta
Primera parte. Había sido entregada a la imprenta por el propio Weber y ya no requería mayor modificación, salvo por un pequeño y aparentemente insignificante detalle. Marianne le pidió al editor en julio de 1920 que le diera las galeras para revisarlas, y cuando las regresó había agregado la leyenda, primera parte, en la portada. Y en cuanto al mare magnum de los manuscritos más antiguos del legado póstumo de Weber, pues todo podía caber en la segunda parte, porque acaso no todo lo escrito por un sociólogo cabe bajo el rubro ya sea de economía, o, más aún, de sociedad. ¿Acaso la tipología de las ciudades no estudia fenómenos económicos y sociales? ¿Acaso la racionalidad de la música occidental no puede estudiarse desde la perspectiva de la sociedad, sobre todo si se le compara con la de las sociedades no occidentales?